Dios le bendiga, hermano. Qué bueno que desde ya esté conectado para alabar el nombre del Señor y aprender más de su palabra. Le invito a que cante con nosotros esta alabanza que se llama Bendito Jesús. Gozándose con nosotros y esté cantando también. Vamos a seguir cantando esta alabanza que dice Jesucristo basta. Insaciable soy.
Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos
porque tú siempre has tenido cuidado de nosotros. Y a pesar de que estos años han sido difíciles, Señor, por la pandemia, tú nunca nos has abandonado y sabemos que tú siempre estás con nosotros. Tú nos amas tal y como somos, Señor, y te damos gracias por eso. Amén. Le invito a que pueda seguir con nosotros y pueda alistarse para aprender más de la palabra de Dios. Dios le bendiga. Hermanos, muy buenas noches. Es un privilegio estar de nuevo con ustedes a través de este medio. Y esta noche queremos dar la bienvenida a nuestro grupo, a nuestro hermano pastor José Ricardo Batz, pastor de Iglesia Elim, de Aldea Comunidad de Ruiz de San Juan Zacatepeques. De la misma manera, a nuestro hermano Malaquías, de la Iglesia Refugio de las Ovejas. Bienvenidos, mis queridos hermanos, que Dios los bendiga y que también Dios pueda utilizarlos para la gloria del Señor. Esta noche, al empezar nuestro estudio nuevo en Colosenses, queremos dar lectura a Colosenses 1, 3 al 5, y dice de la manera siguiente: damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros, al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos. Hermanos, es importante pensar en que en el estudio de Colosenses aprendamos cosas interesantes. Por ejemplo, en estos versículos nos damos cuenta de la manera en que Pablo y Timoteo siempre se introducen, iniciando siempre con su saludo, pero antes también elevan una oración a favor de los colosenses. Esto nos enseña, hermanos, que es interesante cuando nosotros oramos al Señor. Antes de hacer un listado de peticiones, tenemos que darle gracias al Señor por nuestros hermanos. Eso es lo que Pablo y Timoteo hacen, intercediendo, orando y dando gracias a Dios por la vida de los hermanos de Colosas. Pero antes de hacer un listado, antes de interceder por ellos, ellos dan gracias al Señor por ello. Y muchas veces nosotros, hermanos, esta noche yo espero que usted con su familia puedan, antes de hacer un listado de peticiones al Señor, hayamos aprendido acá, decir, bueno, antes de pedirle al Señor, debemos darle gracias a nuestro Padre Celestial por nosotros mismos como familia y por nuestros hermanos, por nuestros pastores acá en San Juan Zacatepeques. Esto puede ser de mucha ayuda para nosotros y de verdad sentir esa satisfacción de que estamos orando al Señor, pero lo estamos haciendo de la manera más adecuada. Pedirle al Señor, agradecerle al Señor, porque en nuestros agradecimientos, hermanos, también va nuestra adoración a Dios en nuestros agradecimientos. Es lo que nos enseña Pablo acá en estos pasajes, de que tenemos que, antes de hacer nuestro listado de peticiones, interceder o dar acción de gracias por nuestros hermanos. Y de lo demás, pues hacer nuestro listado de peticiones, pues, para que Dios pueda también responder a nuestras oraciones. Hermanos, deseo que aprendamos algo en esta noche y que nos sirva en nuestra vida espiritual. Continúa con nosotros nuestro hermano Eddie, pastor de Iglesia Macedonia. Gracias a Dios por su palabra. Realmente estamos hablando de un Dios inmensamente grande, ¿verdad? Pero antes de continuar en este estudio bíblico, acompáñeme, pidámosle al Señor que Él nos siga hablando a través de este estudio bíblico que hemos traído ya por unos días. Así que acompáñeme a orar. Nuestro buen Dios, te damos gracias en esta hora, Señor, alabando y glorificando tu nombre por el privilegio que nos das de escudriñar tu palabra, de abrir tu palabra específicamente en la carta escrita a los Colosenses por el apóstol Pablo. Queremos pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que a cada uno de los que estaremos participando, Señor, tú nos uses como instrumentos en tus manos, podamos ser usados para tu pueblo y aún para aquellos que aún no te conocen, Padre Santo. Así que, mi Dios, en tus manos ponemos este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Pablo se encuentra hablando y presentando a Dios, ¿verdad? Pero Pablo se dirige al único Dios, es decir, al Dios verdadero, y lo presenta como el Padre de nuestro Señor Jesucristo, una frase que el apóstol Pablo
usa, por ejemplo, en Romanos 15:6, usted puede leer esa frase en 2 Corintios 1:3, 11:31, o en Efesios 1:3 y 3:14, usted puede ver esa frase repetida. Diríamos que es una frase hasta cierto punto familiar, pero que corremos el riesgo de perder el verdadero alcance e impacto que esta expresión tiene. Es necesario decir que Pablo bien pudo haber presentado a Dios como Dios nuestro creador, como el ser supremo del universo, pudo haber presentado a Dios como el Dios que se encarga de la salvación, o el Dios que nos ha elegido, ¿no?, y nos ha llamado. Sin embargo, el apóstol Pablo opta por referirse a Dios en términos de su relación con Jesucristo. Eso hace el apóstol Pablo. Y sin duda lo hace porque Jesucristo es la expresión más sublime y perfecta de Dios. Esto es algo bien interesante porque nos va a llevar a pensar en aquellas palabras que el mismo Señor Jesucristo nos dijo, ¿verdad? Allá en el Evangelio de Juan, él presentaba y él decía claramente que si lo conocían a él, conocían al Padre. Y si alguien no lo conoce a él, no hay forma de conocer a Dios. Jesucristo es la misma expresión de Dios mismo, ¿verdad? Para el pueblo o para el nuevo Israel de Dios en Cristo, la revelación de quién y cómo es Dios nos llega a través de Jesucristo. O sea, no hay otra forma de conocer a Dios, de cómo es Él, cómo actúa Él, cómo se expresa Él, sino que a través de Jesucristo usted y yo podemos saber cómo es Dios realmente, ¿verdad? A través de Jesucristo tenemos un conocimiento total de lo que es Dios. Nuestro acceso a Dios sin Jesucristo sería totalmente imposible de lograrlo. No podríamos llegar a Él. Razón tiene la palabra del Señor cuando dice que no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Le mencionaba hace un momento de las formas en que el apóstol Pablo pudo presentar a Dios, ¿verdad? Como el ser supremo del universo, el Dios nuestro creador, o el que nos ha dado la salvación, o el que se encarga de nuestra salvación. Esos términos bien hubiesen caído a la perfección o lo hubieran aceptado muy bien en el ámbito socio-religioso de Colosas, porque para ellos pues no estaba malo Jesucristo, simple y sencillamente sí, lo aceptaban, pero como un medio, y a él le agregaban otras cosas más para poder llegar al Padre Celestial, o Jesucristo era otro mediador más entre otros seres angelicales, dirían ellos en aquel tiempo. Y recuerde, no olvide que Pablo, acá a la iglesia de Colosas, él se encuentra, por un lado lo saluda, él empieza loando la fe y todo aquello, pero luego él entra también a debatir, ¿no?, o a llamarles la atención, o a ponerlos en alerta de aquella doctrina, de aquella herejía que se estaba levantando. Y por eso Pablo es que él quiere dejar por sentado, él quiere dejar bien dicho de quién es Jesucristo. No era una persona más, no era cualquier persona común y corriente. Jesús era el mismo Dios encarnado, ¿verdad? Él era el mismo Dios, ¿verdad? Y no había otro realmente. Si queremos saber cómo es Dios, basta con mirar a Jesús. Si queremos acercarnos a Dios, Jesús es el único camino y la única puerta. No se olvide, no hay otro camino, no hay otra puerta. Llegamos al Padre a través de Jesucristo. Continuamos con nuestro hermano pastor. En realidad, qué importante es esta carta a Colosas, porque en esta carta nos presenta a Jesús como el Señor, el Hijo de Dios eternamente. Y cuando hablamos de ello, pues se puede observar el señorío que Él ejerce sobre cada creyente, en especial cuando entendemos que Él es creador, es el Dios creador de todas las cosas. La carta a Filipenses capítulo 2, en su verso 7, dice lo siguiente: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
tuvo que despojarse de su gloria, de muchas cosas importantes para ser parte en este mundo. Y el pasaje menciona que se despojó a sí mismo. En Hebreos 2:9 se menciona que se hizo hombre y fue hecho un poco menor que los ángeles. Sin embargo, en Hechos 2:36, cuando el apóstol Pedro en el día de Pentecostés alza la voz y da su primer sermón, es importante notar que hablando de Cristo, él dice que Dios le ha hecho Señor y Cristo. Eso indica que Él es Señor y Rey soberano en todo el universo. Vale la pena que tanto usted como yo, como creyentes, podamos rendir nuestro culto, caer de rodillas delante de este Dios que conocemos. Sin embargo, pocas personas, pocos creyentes son los que realmente rinden culto. El pasaje del verso 2 de Colosenses capítulo 1 menciona que solo son los santos y fieles hermanos en Cristo quienes realmente ponen sus ojos a la persona de Cristo y le rinden culto. Ojalá que usted y yo podamos realmente, como dice Filipenses 2:11, doblar nuestras rodillas delante de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, Pablo no solo le rinde culto como el soberano Señor, sino que también expresa su gratitud. No es a una divinidad cualquiera, sino es a Dios mismo. Este verso de Colosenses es bien importante. En el verso 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Nos anima, nos reta cada día a poder rendirle culto y dentro de ese culto que Pablo expresa a Jesucristo, también en 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orando siempre por vosotros. Mis hermanos, qué importante es que tanto el apóstol como nosotros debiéramos vivir una vida en comunión con Dios día tras día. Eso va a hacer que haya un enlace de amor, de hermandad entre Jesús y nosotros. Hermanos, rindamos nuestro culto al que en todo lo merece. Bendiciones. Seguimos en esta clase. Gracias a Dios estamos aprendiendo la palabra del Señor y como nos dice la palabra del Señor que escudriñar las Escrituras y aquí estamos aprendiendo la palabra del Señor que nos enseña que nosotros debemos llevar esa buena noticia a todo el mundo, que tenemos solamente un Dios que Pablo decía a los hermanos de Colosas que ellos se pusieron débiles su fe, pero Pablo decía que no hay que perder la fe con Dios. Uno tiene que creer al Señor que lo ha perdonado su pecado y esa es la buena noticia, el amor que Dios ha tenido con nosotros, que mandó su Santísimo Hijo a morir en la cruz del Calvario para salvarnos, para dar la vida eterna y esa fe es muy importante, creer que Dios, solamente Dios, puede salvar al ser humano en su pecado. Y esa es la buena noticia también, orar por nuestros hermanos para que su fe estén siempre firme con el Señor. Y continuamos con nuestro hermano. Una de las cosas que Pablo va a resaltar en el capítulo 1, verso 4, por un lado es la fe y también la parte del amor. Y antecito de ello, en el verso 3 habla de la oración por los hermanos. Pablo y Timoteo practican continuamente la oración y al hacerlo recuerdan siempre a los colosenses y dan gracias a Dios por causa de tres cosas que ven ellos: su fe en Jesucristo, el amor mostrado en los hermanos y la esperanza que tienen con relación a su fe. Esto tiene que ver de una forma más sorprendente y nos enseña a nosotros que debemos recordar
que Pablo no conocía personalmente a los colosenses, o por lo menos a la mayoría, pero estaba en continua oración por ellos. A veces nosotros solemos orar por la gente que está cerca o la que conocemos, pero hay gente que no sabemos que deberíamos de estar orando, intercediendo por ellos. Luego, en el verso 4, Pablo hace mención de la fe y el amor. Podemos suponer que esas dos cosas son ciertas. Por un lado, los colosenses han escuchado el evangelio de Jesucristo. Han comprendido que Él es el único mediador entre Dios y los hombres y han aceptado que es el Hijo de Dios, es Rey y es Mesías, y han creído en Él como su Señor y su Salvador. Por otro lado, están perseverando en la fe, siguen confiando en Cristo para su salvación y dependiendo de su dirección y providencia divina diaria. Y esto es muy importante porque nosotros no solo hablamos de la fe para aceptar a Cristo, sino que nuestra fe debe mostrarse en el día a día y en la forma que vivimos y dependemos de nuestro Señor Jesucristo en todas las cosas de forma diaria. Entonces, estas dos cosas son importantes. Uno, la fe que ellos habían tenido para creer en Jesucristo como quien era, el Mesías, Rey, Salvador. Pero por otro lado, la fe que tenían que desarrollar en el día a día, dependiendo de Dios constantemente. Y tenemos que tomar en cuenta que si hemos sido salvados por la fe, debemos andar en ella. O sea, no solo la fe no solo es para salvación, sino para caminar en el diario andar. La fe no es solo para algo que hemos profesado o que hemos confesado en algún momento del pasado, sino también un camino que seguimos toda la vida. Un buen ejemplo lo da Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 4, cuando habla de la fe que tuvo a Abraham, pero que la manifestaba al haberse circuncidado, pero antes de circuncidarse tuvo que tener fe para llegar a ser circuncidado. Pero después de ese momento, él siguió viviendo en fe por muchos años, esperando la promesa del Señor. Toda su vida fue una espera en el cumplimiento de la promesa del Señor. Así nos lo enseña por lo menos en los últimos versículos del capítulo 4 de Romanos, versos 19 al 22. Si nuestra entrega inicial a Cristo es genuina, nos va a llevar necesariamente a una confianza permanente en Él. Pero cuando la decisión de seguir a Cristo es solo emocional y es momentánea, entonces no vamos a estar conectados diariamente con el Señor. Y ahí es donde ya la fe se va a debilitar o de pronto ni siquiera la teníamos. El objeto de la fe de los colosenses, como dice Pablo, es Cristo mismo, es Cristo Jesús. Pero el objeto de su amor es la iglesia, es el amor mostrado a los hermanos. Pero si bien la cabeza del cuerpo está ausente, va a decir los miembros del cuerpo están presentes. No tenemos derecho a afirmar que amamos a Cristo si de alguna manera descuidamos o aborrecemos a los miembros del cuerpo. Y eso es bien importante porque solemos amar a los que están cerca, pero ¿qué pasa de los que están lejos? Por ejemplo, ¿cuánto aportamos nosotros para que otros sean alcanzados por Cristo? Por ejemplo, para las misiones. ¿Cuánto estamos aportando para que otros lleguen al conocimiento del Señor? No estamos mostrando ese amor. No podemos decir que amamos a Cristo si no nos atrevemos a amar a aquellos que no tenemos cerca. Recuerde, Cristo está en el cielo o estaba en el cielo. Él nos amó, dice San Juan 3:16, todos lo conocemos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. ¿Por quién? Porque ese mundo, el que no había oído, el que no le conocía, Dios sí lo conocía, pero el mundo no. Entonces, hay mucha gente que está esperando conocer a Jesús, que necesita conocer a Jesús y debemos mostrar amor hacia ellos enviando misioneros o huyendo nosotros de misión. Eso es bien importante. Entonces, demostramos nuestra fe no por medio de nuestras palabras que sean muy elocuentes o piadosas, sino por medio del amor mostrado a nuestros hermanos. Por mucho que declaremos que conocemos a Dios por la fe, si no amamos, no lo conocemos de verdad, porque Dios es amor. Lo que sí se dice acá es que en cambio el amor de los colosenses no era partidista, sino que se extendía, porque usa esta expresión, a todos los santos.
Y esa debe ser una intercesión constante de nosotros por todos los santos. A todos nosotros nos resulta fácil mostrar amor a los miembros de nuestra congregación y especialmente a los que nos caen bien, pero que seamos capaces de amar a los que no son tan amables con nosotros o a los que están lejos es otra historia. Entonces, el Señor a través del apóstol Pablo nos exhorta a tener una fe constante y también a mostrar amor para con todos los santos, porque si no, entonces nuestra fe no estaría fundamentada en una base firme o estable. Y entonces no podemos decir que tenemos fe si no mostramos amor, y no podemos mostrar amor si no tenemos fe. Están íntimamente conectadas. El pastor Bernabé nos sigue hablando del siguiente término. Amén. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por esta oportunidad de llegar a sus hogares, y es muy importante darle continuidad al sentido de esta carta y entender cómo a través de estos argumentos se va uniendo nuestra vida como cristianos. Y hay un aspecto más que hace mención en estos primeros versículos, y es la esperanza. Vemos que después de encomendar a los colosenses a causa de su fe, Pablo procede a hablar de su esperanza, y es en la primera parte del versículo 5, siempre del capítulo 1, que dice: a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos. Ahora la pregunta es, ¿cuál es esa esperanza para nosotros? ¿Cuál es esa esperanza en la que nosotros hemos creído? En el versículo 4 habla claramente acerca de la fe y el amor que tenemos en Cristo Jesús, pero lo une a la esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Y de nosotros debemos entender que esto es una condicional. Se los voy a plantear de esta manera. Ya nos han hablado acerca de la fe, hemos entendido el amor, pero esto está unido con la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Estas tres virtudes las debemos de entender y comprender, que no pueden existir. No puedo tener yo solo fe y amor si no tengo la esperanza en Cristo Jesús. No puedo yo tener amor y la esperanza en Cristo Jesús si yo no tengo firme mi fe. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo decir soy seguidor de Cristo, no puedo decir yo he sido una nueva criatura si mi amor para con los demás no se demuestra, si la esperanza de vida eterna no es una convicción y si mi fe creciente en Cristo Jesús no se ve reflejada. Cuando más viva es nuestra expectativa, así nosotros vamos a esperar con ansias la venida de Cristo Jesús. Hemos de entender y debemos de comprender cuál es la imagen que el Señor quiere y que nos hace ver. Que nuestra fe sea viva y con ella nosotros podamos tener y llegar a aquellos que aún no han sido alcanzados. Esta condición que yo tengo de una esperanza de vida eterna es el resultado de un sacrificio, es el resultado de un proceso que ya fue pagado. Es el resultado de una acción que fue sellada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Esa esperanza de vida a la que no teníamos acceso, esa esperanza de una vida eterna a la que no teníamos oportunidad, Cristo Jesús viene y hace ese sacrificio de muerte por medio de amor que Él lo hace. Y nosotros tenemos acceso. Tenemos la libertad de tomar esa esperanza, tenemos la libertad de tomar esa salvación en la vida eterna, pero debemos de cumplir ciertos aspectos como en mi vida como creyente, como cristiano. Yo debo de profesar y debo vivir a causa del Evangelio. ¿Qué quiere decir o qué quiero expresar con esto? Yo no puedo decir soy cristiano si actúo de manera incorrecta. Yo no puedo decir soy creyente y profeso la palabra del Señor si en mi negocio yo cobro erróneamente o cobro de más, o trato de estafar a la gente, o yo como empresario trato mal a mis empleados, o yo como ganadero doy precios injustos, ¿verdad? Todo esto es lo que nosotros debemos de tener presentes, y es lo que el apóstol hace mención de que debemos de permanecernos. El apóstol Pablo dice permanecer en fe y en amor, recordando siempre la esperanza en Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestra esperanza hoy por hoy? ¿Por qué usted ha seguido a Cristo? ¿Por qué hemos tomado esta decisión de estar en los caminos del Señor? Porque hemos entendido y el Señor ha trabajado en nuestros corazones. Y esto es lo que el apóstol está expresando en estos versículos, en esta carta, en los primeros versículos. Y por eso es muy importante que prestemos atención a los aspectos muy minuciosos de la palabra del Señor. Que nosotros podamos seguir creciendo
en Cristo Jesús y en el conocimiento de su palabra. Gracias por este tiempo y continuamos con nuestro hermano Vicente. A mí me corresponde y quiero leer versículos 4 y 5 de Colosenses 1 y dice así: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La fe y la esperanza tienen dos significados o matices. Se entiende que puede ser subjetiva y objetiva. Mientras estamos sobre la tierra, mientras Dios nos permita la vida aquí, nuestra fe y nuestra esperanza es subjetiva. Pero el hecho que por la fe en el Señor Jesucristo, tanto los hermanos colosenses como usted y yo tenemos un amor por nuestros semejantes, por nuestros hermanos en Cristo. Un amor que lo motiva a usted estar activo en las cosas de Dios. Eso se constituye en algo objetivo porque lo está haciendo, lo está viviendo, lo está experimentando. Pero en cuanto a lo subjetivo, mientras estamos llegando a la presencia del Señor, por eso se dice que es subjetivo. Pero tengamos presente, hermanos, que Dios obra en cada uno y vive la fe, como hemos estudiado en otras ocasiones. Hay una vida consecuente, hay un fruto, hay algo que dice de lo que usted cree, hay algo que hace que las personas glorifiquen a Dios porque usted tiene fe en el Señor Jesucristo y ama a las personas porque les comparte lo que usted cree, lo que usted vive y su esperanza, como dice el apóstol Pablo. Y llega a ser totalmente objetiva cuando vamos a estar en la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo quiero leerles Primera de Pedro 1:4, que dice de la siguiente manera: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Eso ya no es subjetivo, sino que es objetiva. Por tanto, debemos entender estas dos cosas, que es subjetivo, pero que también es objetiva. La palabra del Señor que dice: a causa de vuestra esperanza depositada en el galardón, eso es objetiva. La idea de la esperanza sea guardada en los cielos corresponde también otras afirmaciones, como el texto que ya les leí de Primera de Pedro 1:4. Y el propio Pablo dice que en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Esa esperanza es completamente segura
porque si algo está reservado en los cielos, está guardado y garantizado por Dios mismo. Que el Señor nos bendiga y continúa con nosotros el pastor José. Que Dios me los bendiga en esta preciosa noche. Es una bendición poder trasladarles este mensaje, a la cual voy a hablar un poco acerca de los Colosenses, un cuadro bien precioso, a la cual yo puedo ver en ellos cómo ellos mantuvieron esa fe viva, ese amor extrañable, cómo ellos en la vida quizás tuvieron luchas, problemas serios, quizás ellos, como dice, que tuvieron problemas con ciertas doctrinas, pero ellos siguieron adelante, ellos continuaron, y el apóstol Pablo dice, porque allá en el capítulo 2, verso 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Qué tremendo. Eso a mí me trae, el Señor toca mi corazón, de tal forma de ver a estos hermanos ejemplos para cada uno de nosotros, de tener, dice, una versión de una fe firme, pero dice otras versiones de una fe robusta, de una fe realmente que ellos lo manifestaron. Eso es una bendición de demostrar de que como hijos de Dios tenemos que ser la diferencia, que debemos de dar buen testimonio. Y se cumple el pasaje de 2 Corintios 5:17 cuando dice, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todos son hechas nuevas. Cuando dice el pasaje de 2 Corintios, de primera de Pedro 1:3, que en su misericordia nos hizo renacer a un regeneramiento, a una esperanza viva, porque antes nosotros no teníamos esa esperanza. Allá en Efesios capítulo 2, verso 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. No teníamos esa esperanza, vivíamos alejados. No teníamos nosotros esa esperanza, pero vino un día aquel que nos dio hoy la esperanza, a la cual dice en el verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Qué maravilloso, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, que ahora tenemos esa esperanza. Por eso allá en el libro de Juan, en primera de Juan, capítulo 3, verso 3, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Qué bendición a la cual hoy nosotros tenemos esa esperanza, y por eso es que nos tenemos que purificarnos, tenemos que santificarnos, tenemos que buscar al Señor, tenemos que serle fieles, serle leales, porque si miramos a estos hombres, que si ellos con sus problemas, ellos demostraron ser hijos de Dios, hoy nosotros pidámosle al Señor para que seamos esos hijos, seamos la diferencia en este mundo, seamos nosotros distintos a las personas que no conocen a Cristo. Nosotros podemos demostrarlos con nuestros hechos, que ellos vean en nosotros que nosotros somos la diferencia. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, y esperando que este mensaje llegue a tu corazón. Bendiciones. Hemos estado estudiando y vuelvo a leerles la porción de la palabra del Señor de Colosenses que nos ha ocupado en esta oportunidad. Dice,
siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Es lo que nos ha ocupado en esta oportunidad y esperamos que quede en su mente. Una de las cosas que hemos hablado es la intercesión, orar por los demás, esa gratitud por el otro, por el que los hermanos, aunque no los conozcamos. Recuerde, Pablo no conocía a la mayoría de personas o hermanos de allí de Colosas. Y luego hablamos de la fe, de esa fe, no solo de habernos convertido, sino de la fe diaria en la que debemos de vivir y del amor mostrado. A razón de esa fe, mostramos amor a los que están a nuestro alrededor, y todo eso es provocado por la esperanza. Una esperanza que en cierto momento es subjetiva y luego se convierte en objetiva. Y en cierto parámetro la vemos como algo como una posibilidad, pero luego lo vemos como un cumplimiento. Y el apóstol nos exhorta a estar pensando eso. Eso nos hace pensar que cómo podemos nosotros saber o conocer cómo están caminando nuestros hermanos en la fe. Si están en forma o están espiritualmente listos, si hay cosas por las que les puedan dar gracias al Señor en sus vidas. Lo primero que tenemos que considerar es si tienen fe, amor y esperanza. No es cuestión de juiciarlos, sino de dar gracias a Dios, el Señor, con el conocimiento de las cosas que estamos haciendo. Entonces, veamos y procuremos nosotros ser un buen ejemplo de fe, de amor y de esperanza. Y esas tres están unidas en la oración, como bien conecta Pablo desde el principio, siempre orando por ustedes. Damos gracias a Dios. Y habla de la fe, del amor y de la esperanza. La próxima semana vamos a hablar de la verdad, lo que vamos a aprender acerca de eso. Mientras llega la otra semana, yo le animo a usted a que usted pueda reflexionar en estas cosas, que esta semana su intención y su actitud sea orar por otros. Propóngase hoy, por ejemplo, oremos por todos los que están viendo esta transmisión. No importa qué iglesia van, no importa si son creyentes o no, oremos por ellos, aunque no los conozcamos. Oremos para que eso suceda. 2, si hemos creído en Cristo y tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo, entonces vivamos dependiendo de Él todos los días. Encomendémonos cada día a Él y esperemos de Él la mayor bendición del Señor, mostrando el amor al prójimo, mostrando el amor a los que están a nuestro alrededor y viviendo una vida con nuestra esperanza puesta en nuestro Señor Jesucristo y en el galardón que en algún momento está preparando para nosotros, como bien lo menciona también la palabra del Señor. Entonces, en ese sentir, le invito a que oremos juntos, cerremos este tiempo de aprendizaje y le demos gracias a Dios por esta oportunidad. Bendito Padre que estás en gloria, gracias por lo bueno que has sido con nosotros. Bendice, Señor, a cada hermano, cada hermana, joven, cada señorita, a un niño, Señor, que están viendo esta transmisión. Ayúdanos a comunicarles esta palabra, una palabra de fe, una palabra de intercesión, una palabra que queremos que lleve y cambie y transforme vidas en el nombre de Jesús. Obra, Señor, en sus hogares, en sus familias, en sus trabajos, en cualquier necesidad que ellos tengan, Señor, sé tú propicio a cada una de sus necesidades, que puedan caminar en fe todos los días. No solo que hayan creído en ti, sino que todos los días caminen en fe en el nombre de Jesús. Bendice sus vidas, sus familias, que la paz y el amor tuyo esté en cada uno de sus hogares. Los bendecimos en el nombre de Jesús y agradecemos este tiempo y oportunidad. En Cristo Jesús, nuestro Señor, que vive y reina por siempre. Oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Somos Eclesía, Pastores Unidos, para proclamar el Evangelio desde San Juan, Zacatepeques. La paz del Señor esté en cada uno de sus hogares. Nos vemos en la próxima.